Y es momento de nuestro siguiente panel. Este panel se denomina Academia y Activismo. ¿Son compatibles o antagonistas? Así que invito al escenario a Leandro Anselmi, director sur de Europa y Latinoamérica de la Fundación Franz Weber, quien será el encargado de moderarlo. A él este fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a empezar invitando a la mesa a las personas que participarán en ella. Yo solamente haré un ejercicio de moderación. Y son Connie Duarte, de Copa Internacional, María González Lacabex, de Intercit, y el profesor Diego López Medina, de la Universidad de los Andes, y Gabriel Chica, de Universidad de Antioquia. Les pido, por favor, si pueden pasar y les damos un aplauso. Así empezamos animados. Me dio mucha pena que no pudiéramos mostrar un videíto que dura 2 minutos, que habíamos preparado, porque me encantaría que lo vean. Es el viaje de la elefanta Kenia, la última elefanta por ser liberada en Argentina. Detrás de ella, en el momento que ella cruzó la frontera, Argentina se quedó como un país libre de elefantes en cautividad. Y en este videíto resumimos un poco ese viaje. Piensen que ella estuvo 40 años sola, viviendo en un hueco prácticamente, sin ningún tipo de interacción con miembros de su especie. Los elefantes son animales mucho más sociables que nosotros todavía. La prueba está en que entre ellos se llevan bien. Y tienen sociedades matriarcales donde cuidan a todos en conjunto, tienen una memoria, pero cuando se dice memoria de elefante no es solamente un dicho, está demostrado científicamente. Y luego tienen una cosa maravillosa, y es que sus neuronas no funcionan como las del resto de los mamíferos, que funcionan de manera más vertical para que tomemos decisiones muy rápidas. Las neuronas de los elefantes se mueven como sus orejas y funcionan de una manera no categórica, y parece que eso los hace seres mucho más contemplativos, que comprenden el todo sin tener que pensarlo. Imagínense estar 40 años encerrado en un hueco de piedra con esa vida cognitiva dentro. Bueno, aquí vamos a ver una historia con final feliz. 2 minutitos, no lloren mucho. ¿Listo? ¡Vamos! El 4 de julio de 2025, Kenia cerró la última jaula que tenía un elefante en Argentina. Su viaje hacia una nueva vida en Brasil deja atrás un capítulo doloroso de nuestra historia. Ella fue la última elefanta cautiva. El 9 de julio escribimos el final de una historia, pero también un nuevo comienzo. Pusimos fin a 136 años de historia de cautividad para los elefantes en Argentina, y Kenia, la última en viajar, está experimentando por primera vez el regalo de poder decidir. Caminar cuando quiera, compartir con otros elefantes si así lo elige, y poco a poco volver a ser elefante. Verla recuperar su autonomía es también para nosotros una oportunidad inmensa, la de presenciar cómo florece una personalidad única, hermosa y aún desconocida. Y mientras comienza este nuevo camino, estamos expectantes por descubrir cómo será su vínculo con Pupi, la otra elefanta africana que vive en el santuario. Tal vez, si así lo desean, caminen juntas algún día. Podemos decir que el objetivo está cumplido en Argentina, aunque aún queda mucho por hacer por los elefantes cautivos de otros países. Proyecto L no termina con su liberación, más bien empieza con lo que podemos aprender de ella. Bienvenida a tu nueva vida, Kenia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por este permiso que me he tomado sin pedir permiso. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con este panel. Es un temazo, ¿no? Así como antes nos explicaba el alcalde que parece que no se puede proteger a biodiversidad y animales domésticos,
¿Es compatible el activismo con la academia? ¿Hay un espacio de diálogo o no? Esto es una pregunta muy abierta. No sé si quieren empezar de forma también anarquista cada uno el primero que quiera responder o empiezo a pedir intervenciones, como quieran. A ver, yo creo que es compatible. Yo no creo que sea compatible, no, es que son absolutamente necesarias, que vayan de la mano. Y soy muy corta, voy a ser muy cortita en este sentido. Es que creo que la una sin la otra no llegamos a ningún sitio en materia de protección y bienestar de los animales. Vamos a darle la vuelta. Imaginémoslo un escenario donde habría solo academia sin activismo y un escenario donde habría solo activismo sin academia. ¿Qué pasaría en cada uno de los casos? Yo creo que el activismo sin academia no es sostenible. Necesitamos datos para poder plantear acciones, para poder evaluar si esas acciones están siendo eficaces, son efectivas o no. Yo sí creo que hay una interrelación. Para que consigamos los objetivos debemos trabajar de la mano. Cada uno tiene una misión, cada una tiene una labor, pero no quiere decir que no podamos trabajar de la mano en son de cumplir mismos objetivos, ¿no? Definitivamente. Profesor Diego, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Cómo sería el mundo con una academia no activista, sin activismo, o un activismo sin academia? Sí, yo, digamos, lo que diría es que el activismo es otro de los esfuerzos humanos por entender el mundo. O sea, yo no lo veo particularmente separado. La academia son espacios que los seres humanos hemos abierto dentro de nuestra experiencia cultural, que buscan fundamentalmente entender el mundo y reproducir por ruta de educación la comprensión del mundo. Se generan incomprensiones porque en la academia, para comprender el mundo, rápidamente abstraemos. Entonces la abstracción puede generar distancias, digamos, con el campo práctico. Pero entonces ahí los académicos tenemos que reflexionar que tienen que ser abstracciones, digamos, con performance práctico, en lenguaje sencillo y en diálogo social, sin terminar, digamos, en la silla académica, abstraídos o haciendo, digamos, teología sin conexión. En el campo del derecho es un campo que este tema es muy frecuente por una sencilla razón. El derecho son las normas sociales, pero ya hay una jerga del derecho que, aunque son las normas sociales del día a día, voy a hablar de derecho de policía, o sea, el más de calle, pero ya tiene suficiente jerga para que ni los operadores expertos ni los operadores ciudadanos lo entiendan. Dicho esto, la academia es apenas uno de los rincones sociales donde queremos comprender el mundo. Hay conceptualizaciones valiosas, oro, hay conceptualizaciones malas que no son particularmente útiles. Nosotros tenemos que hacer un control epidemiológico de ese tipo de conceptualizaciones, pero bien conceptualizado hay enorme, digamos, aprendizaje social del cual dependemos. Esta conferencia claramente ha sido un ejemplo de eso. Y en el caso mío del derecho, a mí me interesa mucho que el derecho, que es formal, técnico, tiene una jerga y unos procedimientos, instituciones muy especializadas, se rutinice como derecho social. Derecho social es el que se comprende con facilidad y donde se acompasa cultura y normas formales, para no generar unas brechas enormes entre ideales normativos y realidades sociales. Entonces, la respuesta es, yo creo que somos los mismos. Exceso de conceptualismo es siempre un defecto, pero pues la academia lo que quiere es transformar el mundo, y en el caso del derecho en particular, nuestro objetivo no es tener normas, nuestro objetivo es que la vida social sea buena y funcional, y ese es un objetivo práctico, no teórico ni académico. María, ustedes en Intersit se nutren mucho de contenido académico, digamos, pero se reconocen a ustedes mismos como activistas, ¿no? Es que ¿por qué no ser las dos cosas, no? Parece que ser activista no puede ser absolutamente nada más, y si vienes del mundo de la academia o de la ciencia tampoco puedes ser activista. ¿Por qué no? Una cosa es ser objetivo y riguroso en tu trabajo y otra cosa es ser neutral. El conocimiento al final te lleva también a un posicionamiento. Bueno, comparto absolutamente
lo comentado por el profesor también desde el ámbito jurídico, el reto quizás que vemos en el ámbito de la academia, siempre hablamos como de cómo la universidad transfiere el conocimiento, ¿no?, a la realidad práctica para aportar soluciones, para aportar nuevas formulaciones, nuevos planteamientos. Sin embargo, echamos quizás un poco en falta el mismo movimiento, pero en el otro sentido, es decir, cómo la academia se nutre del conocimiento práctico, real, del día a día que viven quienes tienen que estar enfrentándose a los problemas y quizás, no digo que esté resuelto el tema de la transferencia de conocimiento de academia hacia, digamos, realidad social, pero sí que en el otro sentido, ahí sí que vemos que hay un reto que hacer. A veces eso, sentimos como la universidad, la academia, muy desconectada, ¿no?, como, bueno, pues, generando ese conocimiento pero desconectado de la realidad práctica, y ahí sí que vemos un poco el reto, ¿no? Quizás nosotros, bueno, los operadores jurídicos al final tenemos también nuestros vínculos con la academia, que es de donde procedemos, y tenemos un poco esos canales de comunicación más fáciles, ¿no? Y por eso nosotros desde Intercis tenemos también ese contacto, pero por ejemplo vemos un gap más grande, por ejemplo con entidades de protección animal, la ciudadanía, ¿no?, la sociedad civil organizada, que realmente tiene un conocimiento valiosísimo y del que también la propia academia tendría que nutrirse para poder elaborar esas formulaciones. Gabriel, te voy a hacer una pregunta ya casi, aunque tu ámbito es la politología y el derecho, pero esto es ya casi matemático. En teoría de conjuntos, ¿cuánto podríamos decir que hay una academia no activista, un activismo no académico y luego la intersección de conjuntos, que es un poco esta realidad que están narrando aquí tus compañeros de mesa? Bueno, no, está muy difícil. Yo frente a esto diría que en el mismo sentido, no creo que necesariamente uno, además, en nuestro ámbito, en el ámbito que hoy nos convoca, que es la protección, el bienestar, la defensa de los animales, yo hablaría también de una ética interespecie y estas nuevas concepciones sobre el relacionamiento con los demás animales. Creo que no necesariamente podemos dividirlo o separarlo, porque quienes hacemos academia en estos temas de protección animal, de defensa animal, es porque hemos encontrado una sensibilidad frente a ello. Es un tema al que normalmente en las experiencias de la mayoría de personas también que he escuchado acá durante estos 2 días, hemos llegado allí porque hay una sensibilidad y desde esa sensibilidad construimos pues ese ánimo porque las relaciones sean más justas, y a eso yo le llamaría activismo, a esa búsqueda permanente por construir unas relaciones más justas, y lo podemos hacer desde la academia de una manera muy rigurosa, pero lo podemos hacer desde otros ámbitos también con mucha pasión, con mucho entusiasmo y demás. En ese sentido, yo diría que tendría que ser una academia no activista, yo diría un porcentaje muy reducido, 15% voy a decir, ya que me estás pidiendo precisión. Y asimismo, activismo no académico también lo dejaría muy limitado, porque creo que deja un activismo sin academia, se queda sin muchas herramientas, sin un norte, sin unas concepciones y demás, lo dejaría por igual un 15%, y creo que la intersección tendría que ser ese activismo y esa academia muy entrelazados. El 70 restante estaríamos… El 70%. Es un número arriesgado. ¿El resto de la mesa coincide con esa proporción o es muy esperanzadora? ¿O nosotros tenemos cierto sesgo porque quizá quienes están aquí comparten ambas sensibilidades, creen que todo el mundo es igual? ¿O cómo es esto? Yo vi mucho optimismo aquí respecto, porque hay una pregunta inicial, ¿no?, que nos pedían aquí la organización, me dijeron… Hay que sacarle a estas 4 personas su posición respecto a si activismo y academia son antagonistas o coayudantes. Y yo creo que ya resolvimos todo y no podemos bajar.
Porque ustedes dicen que sí o sí eso es coayudante, no hay antagonismo ahí. No, pero está bien la primera, digamos, respuesta armoniosa. Eso no quiere decir que no haya tensiones. Voy a mencionar una. Eso, saquemos capas. Sí. Digamos, la primera es una captación de benevolencia. Obviamente estamos aquí, estamos en el mismo barco, pero hay tensiones. Voy a decir cuál es, digamos, la más importante que yo he visto de las tensiones es esta. El activismo está en la calle, está con los animales y por lo tanto es una respuesta inmediata al dolor individual de los animales. Y eso desde una perspectiva más táctico-estratégica, con frecuencia, son formas de hay políticas, comportamientos y programas que son contraproducentes. Entonces en la academia con frecuencia se hace la reflexión dialéctica de la intervención directa que parece prima facie adecuada, pero que dándole 3 o 4 vueltas empieza a mostrar que es regular, que es contraproducente. Ese es el bendito vicio del sentimentalismo animal y ahí empiezan las tensiones. Entonces con calma, digamos. Primeros respondientes, gente en la calle y personas en relación inmediata y natural, espontánea, también ingenua con los animales, tienen una relación que alimentan el movimiento. Pero todas estas palabras toca empezar a cualificarlas. Lo espontáneo tiene que ser reflexivo, lo natural tiene que ser trabajado, las consecuencias no. La responsabilidad es el cálculo de consecuencias. Y a veces el cálculo de consecuencias desde la espontaneidad falla. Y ahí empezamos a encontrar los choques entre activismo y respuesta inmediata y al mismo tiempo políticas públicas más maduras, con resultados más sistémicos y con menos, digamos, con menos sentimentalismo animal. En ese punto hay choques y con frecuencia los hay. Hay que conversarlos, hay que escuchar los argumentos. La academia tiene información sistémica que muestra que en la segunda o tercera rodada del dado las consecuencias van a ser contraproducentes. En la calle a veces se está jugando es a la primera rodada del dado, no a la tercera o a la cuarta. Y tenemos que ir creciendo y madurando entre los saberes de respuesta inmediatos y los saberes táctico-estratégicos con los que se conforman políticas de mediano y plazo. También tiene que ver con las temporalidades. Corto, mediano y largo plazo también tienen, digamos, problemas internos y ahí a veces nos encontramos. Por ejemplo, una estructural. Es fácil caer uno en mascotismo desde una primera respuesta del movimiento animal. Y el mascotismo, en términos generales, para animalistas más maduros, es una mala respuesta. Este choquecito es frecuente entre activistas y, comillas, academia. Es una cualificación mutua, tanto de las respuestas como de las estrategias del movimiento. Hay tensiones y esas tensiones se reflejan, pero no creo que sean el principal problema. La otra cosa que voy a decir es muy breve, es esto. Hay movimientos, yo estaba hablando con Julie, hay movimientos donde los conocimientos teóricos ya informan el activismo de forma muy significativa. Digamos, no hay ninguna mujer que no sea muy sofisticadamente, estoy exagerando, pero hay mucha más infiltración de feminismo académico en el feminismo práctico que de animalismo académico en el animalismo práctico. Esas capas todavía están un poquito más distantes y se entiende, el animalismo es mucho más joven, es una sensibilidad más joven, todavía bastante más marginalizada. Ya estamos en el auditorio de la alcaldía, está subiendo su volumen y su frecuencia, pero todavía es relativamente marginalizada. Y otra cosa, la tenencia espontánea, natural e ingenua de animales, que son nuestra audiencia, con frecuencia es el principal enemigo de un animalismo más maduro. Entonces, con frecuencia son los millones de tenedores que forman el mundo animal en las ciudades, también los que generan patrones, comportamientos y relaciones con los animales que no necesariamente son funcionales. Entonces, ahí sí se dan brechas. Y ahí es donde el animalismo entra como fuerza de educación, como fuerza de cambio en sus distintas capas. Bueno, lo voy a dejar ahí.
Sí, Gabriel, sí, adelante, claro. Algo corto relacionado con la idea de activismo también. Creo que algo que quería aclarar al principio también es como la concepción que yo tengo del activismo y no está estrechamente o estrictamente relacionado, por ejemplo, con el rescatismo, con el proteccionismo, que son unas expresiones valiosísimas. Así hemos llegado a muchos escenarios, pero que también está presente como en otras manifestaciones, digamos, cuando se está haciendo desde el derecho, desde la ciencia política, cuando se está haciendo una intervención en términos de litigio estratégico, cuando estamos haciendo jornadas comunitarias, barriales de socialización, digamos que hay unas líneas muy delgadas entre otras formas, no sé, de incidencia, de gobernanza, de educación, pero que si lo hacemos desde ese impulso ciudadano por transformación, yo lo he venido entendiendo como activismo, como que pienso que es un activismo que a su vez está cualificado, se está como imbricando con la academia, con el conocimiento para transformar las realidades. Entonces, eso, cuando hablo de activismo, me refiero a ese activismo que tiene múltiples manifestaciones y que todas en distintos niveles le apuestan a transformaciones específicas. Aquí se da una situación que estamos hablando de academia, pero estamos hablando con 4 profesionales del ámbito del derecho, en términos prácticos, que eso también debo decir que es probablemente de todas las actividades académicas la que más se ha acercado, o al revés, al tema de los animales, ¿no? Porque evidentemente quizá la primera pregunta que nos hacemos es lógica del derecho. Yo aquí tengo una pregunta, ¿querías comentar algo, María? Luego tengo una pregunta para Connie yo. ¿Quieres comentarlo? ¿Sí? Tengo una pregunta a Connie, porque ustedes en COPA, aunque tú eres abogada, trabajan mucho el tema de ciencia, digamos. Ustedes, la ciencia les nutre mucho para analizar las cuestiones de la violencia interrelacionada, las cuestiones sociales y también, ¿qué pasa más en el ámbito de la ciencia? ¿Cómo interpretas qué está pasando en el ámbito de la ciencia? Porque tengo la sensación de que no es tan así como en el derecho la cuestión. ¿Pero tú qué opinas? Perdóname, porque no te he entendido el último punto. ¿Te refieres que la ciencia académica está tan cerca del activismo como lo puede estar el derecho? Soy el de las preguntas complicadas, ¿no? Es que, a ver, la ciencia está tan cerca del activismo como el derecho. Es que el derecho tampoco está tan cerca del activismo, Leonardo. Es decir, es que creo que es relativo. Cuando tú dices el derecho ha ido avanzando, se ha ido acercando al activismo de alguna manera en respuesta a ese activismo, a esos cambios sociales. Ese cambio social demandado por la comunidad es el que ha forzado de alguna manera que el derecho al final, la sociedad es la que va presionando de alguna manera, es la que ha ido empujando de alguna manera que el derecho se fuese acercando, ¿no? Yo comentaba, no sé, con alguien ayer, decía que cuando yo terminé la carrera yo quería especializarme en derecho animal. Eso no existía en ese momento, no había nada en la academia, absolutamente nada. Lo que había era derecho medioambiental, así que me fui a España a hacer un máster en política y gestión medioambiental porque era lo que había más cerca a los animales, no había absolutamente nada, no había una respuesta, ¿no? Bueno, cuando tú dices el derecho está cerca del activismo, bueno, depende. Desde lo social, por ejemplo, fíjate cómo estamos encontrando ahora, quizás si rascamos un poco, si vamos rascando un poquito, vamos encontrando casos de profesionales y de ciencia que se va acercando cada vez más, insisto, en respuesta a esa demanda social. Te voy a poner un ejemplo. Desde COPA al final intentamos también dar respuestas, obviamente a través de datos, de cifras, de números, de estudios, pero al final se está intentando dar respuesta a vulnerabilidades, ¿no? Desde la parte práctica, lo que empezamos a encontrar es, por ejemplo, que esa respuesta inmediata que tú decías, el activismo da una respuesta inmediata, esa respuesta inmediata.
una persona en situación de vulnerabilidad habitacional económica que se queda en situación de calle, a la que la administración, la respuesta que le va a dar es: quédate en la calle porque no te aceptamos con tu animal. No vas a acceder a un recurso habitacional con tu animal porque no reconocemos esta figura de familia multiespecie, familia interespecie. Te quedas fuera. Vale. La acción inmediata en respuesta a ese activismo es: surge una entidad, una institución o personas que van inmediatamente a recoger, rescatar a esa persona, a ese animal, a darle un recurso habitacional y demás. A partir de ahí empiezas a ver cómo hay un movimiento de los propios trabajadores sociales, de los propios psicólogos, de los propios terapeutas que van diciendo: oye, aquí pasa algo, aquí tenemos que empezar a dar respuesta a esto. Y empezamos una recolección de datos desde la parte práctica, desde la acción, ¿no? Porque ¿quién está recogiendo esos datos? Si resulta que no se está dando respuesta desde arriba, los datos ¿desde dónde se van a empezar a recoger? Desde esa acción inmediata, que luego habrá que estudiar, analizar, pero vamos a empezar a recopilar datos e información para que luego hagamos una recopilación de información ya desde lo académico y demos una respuesta. Y no sé si me he enrollado un montón, pero cuando tú dices el derecho es acercado al activismo, para mí resulta relativo. Y en el otro sentido, efectivamente, encontramos casos en los que se están acercando, la academia se está acercando al activismo desde otros frentes distintos al derecho. Yo lo decía más que nada porque, así como existe Interseeds o existen algunas organizaciones también en Latinoamérica de abogados por los animales, yo conozco poco grupo de científicos por los animales. Entonces, por eso mi pregunta es si la academia va pareja, porque ustedes creo que en la primera ronda coincidieron que en la teoría no deberían ser temas antagonistas. En una segunda ronda, cuando ya le pedí números incluso a Gabriel al respecto, pues es verdad, hay un poco de teoría de conjuntos, pero digo, ¿la academia va a toda la misma velocidad o hay algunas materias? La economía igual no se pega nunca, porque quizás lo animalista nunca conviene demasiado al capital. Entonces, no sé qué piensas. María, ¿tú qué crees? ¿Cómo lo sientes? Y sobre todo, ¿cómo lo sientes, por ejemplo, en España, ¿no? Que yo sí siento que son a veces realidades un poco distintas. Yo creo que también tenemos que ser justos y los avances, por lo menos normativos, que ha habido en la protección de los animales y también la protección de las relaciones entre los seres humanos y los demás animales y las implicaciones de esas relaciones, están basadas en la ciencia. Es decir, es la ciencia la que constata lo que intuimos, sabemos, ¿no? Pero lo constata la sintiencia animal y es esa constatación científica la que nos ha ido permitiendo hacer desarrollos legislativos, pues eso, a nivel civil, penal, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que los avances legislativos en la protección de los animales se están basando también en avances científicos. Los abogados no somos nadie sin la ciencia en general, sin los estudios. Para empezar, necesitamos pruebas para todo, necesitamos periciales científicos, periciales técnicas, necesitamos estudios, argumentos en los que basar nuestros planteamientos. Lo que yo sí veo es que hacen falta esos espacios, voy a volver otra vez un poco a lo que comentaba al principio, esos espacios de encuentro y de diálogo entre quienes están dando solución a los problemas que ya existen, que no han generado ellos, es ciudadanía que responde a un problema, a una injusticia, a una situación de desamparo, de vulnerabilidad, de desprotección, ante la que ve que la administración no actúa, pero no puede permanecer impasible, y entonces es la ciudadanía la que actúa, y actúa dando respuesta inmediata porque la necesidad es inmediata. Y después están otras personas que están en otro plano, que son precisamente el estar en ese plano les permite ver esa problemática con una mirada mucho más a largo plazo y decir, si actúas ahora sí, quizás luego te va a dar problemas. Entonces, no es que unos lo hagan bien, otros lo hagan mal, sino que son miradas diferentes que hay que intentar conciliar de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, yo como abogada, veo que en pequeñito es este ejercicio el que hacemos en el despacho, es decir, tú tienes a tu cliente una asociación de protección animal que está intentando dar respuesta a una realidad concreta,
son ellas, digo ellas porque generalmente son ellas, quienes están viviendo esa situación, no tú, que estás cómodamente sentada en el sillón de tu despacho, son ellas quienes tienen que dar respuesta, pero tú lo estás viendo también desde ahí y estás viendo las implicaciones de esa actuación, y es en ese diálogo en el que consigues ir de alguna manera compasando esa respuesta inmediata que es necesaria, de alguna manera hay que darla, con también esa mirada un poco más estratégica, más a largo plazo, ¿no? Un poco en el sentido que comentabas. Entonces, ese pequeño ejercicio que quizás los abogados hacemos en los despachos y que también nos cuesta mucho, pues quizás es algo parecido a lo que en otros términos se podría hacer, ¿no? Entre la academia y ese movimiento activista, pero que tampoco me gusta separarlos porque yo sí soy defensora de una academia que puede ser perfectamente activista. En unas jornadas a las que asistí hace unas semanas se planteaba esto mismo con el periodismo. El periodismo puede ser activista, un periodista puede ser activista, un periodista puede ser muy objetivo, puede buscar la verdad, divulgar verdad, es decir, no bulos, ni mentiras, ni falsedades, divulgar verdad, pero a la vez el usar esa verdad que ha obtenido para hacer activismo, es decir, para hacerla valer, para difundirla, para promover cambio social, ¿no? Yo ahí no veo riña. Diego, ¿tú tampoco ves diferencia? No, yo en general diría, primero, el animalismo es importante, digamos, concebirnos como movimiento, y en general estos son temas de crecimiento que muchos otros movimientos han tenido. Por ejemplo, en el de derechos humanos, hubo digamos, la primera generación de movimientos humanos tiene que ver con el reporte, crónica, identificación y litigio de casos. Eso llegó un momento en que es tremendamente importante, pero si usted se queda solo con eso, no avanza. La segunda generación pasó al discurso táctico estratégico, el discurso táctico estratégico, o sea, los movimientos van teniendo procesos de maduración. En el movimiento general de derechos humanos, en Colombia, digamos, como casi en todos los países, arrancamos con la denuncia de casos individuales y después con la necesidad de agregar casos para generar políticas públicas que han a su vez transformado el movimiento de los derechos humanos. Algo parecido. Ahí colaboraban activismo y academia en ese ejercicio. Con tensiones significativas, porque en esos procesos de cambio en todo caso hay recriminaciones, cambios, en el cambio de orientación en todo caso hay tristezas y desengaño por o sea, los seres humanos somos sentidos y sensibles cuando hay esos cambios de enfoque, no son fáciles tampoco. ¿Y las oposiciones? Porque, por ejemplo, existió el racismo científico, con papers publicados. Sí. También existen hoy estudios científicos que dicen que el toro no sufre, con papers publicados en revistas científicas académicas. Entonces, esas resistencias, esas oposiciones internas de la academia, ¿cómo las interpretamos? No, uno, por ejemplo, en derecho, el derecho, pues ustedes están aquí hablando con gente que le gusta como la información empírica y tal. El derecho es virulentamente antiempírico, abstracto, conceptual. O sea, las cosas que no se puedan formar al nivel de una cosa que los abogados llaman dogmática, luego ni me pregunten qué es, cosas que no se puedan estructurar como dogmática no tienen cabida. Es por eso que este tipo de cosas, incluso volverlas disciplinas o subdisciplinas aceptadas en el campo, es tremendamente difícil en ciencias que son altamente abstractas y conceptuales con el derecho. Aquí estamos tratando de hacer como sociología animal, sociología interespecies, alimentar, qué sé yo, por ejemplo. En Colombia la 1774 no la hemos podido implementar en la mayor parte de municipios del país porque la mayor parte de los ataques contra la integridad de los animales no es muerte, es menoscabo grave. Y en la mayor parte de los municipios del país no hay un veterinario forense que me pueda determinar que hay menoscabo grave. Eso la doctrina no lo capta. Porque ahí está la norma es para todo el país, esto tiene que ser obligatorio en todas partes, pero resulta que hay una parte de la cadena y es que el menoscabo grave sin peritazgo veterinario no existe. Los fiscales les da pavor lanzarse a una imputación
de violencia animal sin ese respaldo, y en la mayor parte de los municipios del país no hay gente que respalde al fiscal. Ese es un pedacito de información de sociología empírica, llamémoslo. Es raro. Los penalistas no están hablando mucho de esto, los penalistas hablan es de la estructura dogmática del tipo penal, nadie me entendió lo que acabo de decir, no importa, están hablando de la estructura dogmática del tipo penal, pero al mismo tiempo no están viendo, digamos, las dificultades prácticas, por ejemplo, para hacer imputaciones por violencia a los animales. Y entonces eso genera unas cosas tremendamente interesantes. La mayor parte de las investigaciones penales son por violencia contra los perros, la mayor parte son en 2 ciudades del país, el tema rural está relativamente abandonado, entonces eso también es academia, pero es una academia, digamos, más empírica, más social, con otros paradigmas científicos. Aquí no sé... Entonces, de nuevo, es como integrar conocimiento. Hay uno muy importante, a mí me parece que como movimiento al animalismo nos falta un poquito más de psicología y psicología social. Yo veo veterinarios, digo esto porque hay que entender cuál es la parte de la negociación política de por qué trajimos los animales de compañía a la ciudad. Y eso con mucha más psicología se necesita para entender cuál es la parte de la negociación del do-des que estamos teniendo con los animales de compañía. Porque hoy en día, básicamente, como yo entiendo este pacto constitucional, el pacto constitucional que estamos haciendo con los animales les estamos prometiendo el bienestar que no les dimos para que ellos nos sigan dando el apoyo emocional que siempre nos han dado. Ahí tengo una pregunta, Gabriel, para vos. ¿Cómo ves en este momento el camino de la academia en materia de estudios, en materia de desarrollo de información, de papers? ¿Sientes que hay un poco también un volantazo hacia empezar a integrar el animal como un sujeto de derechos o como un sujeto de protección especial, o aumentar las responsabilidades humanas? ¿Para qué lado lo estás viendo que está yendo? Porque eso va variando según el momento, ¿no? Bueno, yo quisiera primero como hacer referencia a que pareciera a veces, cuando hablamos de estos temas, que la academia está empezando a ser activista ahora, pero la academia ha sido activista siempre, ha sido activista para reproducir unas lógicas establecidas, para que no se salga de control, para que nadie empiece a desorganizarnos las cosas cuando ya supuestamente están organizadas. La academia ha reproducido lógicas de explotación animal, siempre han enseñado en nutrición que comer ciertas cosas es necesario, han enseñado que tener ciertas prácticas de conservación son necesarias, y son unos discursos que se han producido y reproducido y se han mostrado como neutrales, objetivos, como que desde ese paradigma positivista se ha mostrado, no, es que esta sí es la ciencia que está apartada de las pasiones, esto lo estamos haciendo con unos criterios técnicos, pero eso ha sido también orientado a eso, a mantener un statu quo en las sociedades y a que pues nadie vaya contra ello. Ahora el activismo, digamos, sí empieza a señalarse de esa manera cuando las investigaciones o los ejercicios académicos empiezan a cuestionar esos paradigmas clásicos de las ciencias, digamos, del derecho, de la ciencia política y de las ciencias naturales, exactas y demás. Creo que ahora hay un ligero vuelco, ya por lo menos los animales empiezan a ser un sujeto de consideración, a ser, si se quiere, una variable en sus análisis, ya por lo menos están incluyéndose en sus papers y demás, pero sí creo que es desigual y un poco como uniéndolo con la respuesta a la pregunta anterior, creo que no se da en el mismo nivel en todas las disciplinas. Creo que hoy las ciencias sociales y humanas están mucho más encaminadas hacia el reconocimiento de los animales como sujetos de una vida propia, sujetos de unos intereses propios, etcétera, y las otras disciplinas de las ciencias naturales, exactas y demás también, o sea, hay quienes le están apostando a eso, hay unos avances muy
interesantes de personas concretas que uno ve. Está biólogos específicos, veterinarios específicos que están creyendo en eso y están yendo hacia allá, pero sí creo que estas disciplinas un poco tienen más resistencia para reconocer por lo menos el análisis del animal desde su subjetividad, desde sus intereses propios, y ahí está un poco como ese fenómeno de una disparidad, si se quiere. Sí, bueno, se han comentado muchas cosas, pero yo solamente destacar dos aspectos. Por un lado, estaba pensando, digo, si está todo inventado, ya existen fórmulas de encuentro y de comunicación entre la academia y la sociedad, concretamente en el ámbito empresarial. Existen fórmulas de encuentro, de comunicación entre las universidades, el ámbito empresarial para definir, oye, qué necesidades tenemos ahora de formación para los profesionales. Estas experiencias ya existen, ¿por qué no hacer algo parecido, ¿no? Es decir, generar esos espacios bueno, pues de comunicación desde la humildad, desde el interés genuino y sincero en comprender las problemáticas a las que se enfrenta el otro y realmente de construir algo juntos. Y en segundo lugar, respecto a quién tiene después que formular las políticas, quién tiene que materializar, ¿no?, lo que sale de ese encuentro. Yo no sé si tiene que ser de un ámbito u otro, yo pienso más en capacidades, es decir, yo creo que quien toma decisiones es quien tenga capacidad de gestión, de gestionar además con una mirada a largo plazo, pensando siempre en el interés general, no dejarse influir por intereses particulares y bueno, pues eso, con una vocación pues eso, genuina de avanzar hacia un horizonte, no con una mirada cortoplacista. Creo que se trata más de capacidades más que del ámbito de procedencia de quien toma la decisión. Connie, ¿qué te parecieron las intervenciones? ¿Cómo lo ves? Creo que un poco la reflexión final, a lo mejor, que debemos darle mil vueltas, tú decías antes el tema de la oposición, ¿no? Pero es que la oposición también está en otros ámbitos. Hay el negacionismo del cambio climático, ¿sabes? De si tenemos oposición, siempre va a haber oposición. Ahora sí que creo que la protección y la defensa de los animales tiene que basarse en ciencia. No quiero decir que el corazón no esté detrás, que no haya detrás otros muchos elementos, pero la ciencia tiene que estar ahí y la academia al final está para dar respuesta a los problemas, a las problemáticas del día a día. Creo que en base a lo que comentaron algunas de las personas, tenemos que fomentar esos espacios de co-creación, de conocimiento, es decir, tenemos que trabajar por reconocer el conocimiento que tiene el otro, entender ese conocimiento, integrarlo en el nuestro y poder dar de esta manera respuestas. En cuanto y doy respuesta también a quién debe dirigir o no, me uno a un poco lo que dice María. No se trata de si la persona pertenece, que al final estamos intentando siempre clasificar a una persona. ¿Eres activista o eres de este lado o eres de? ¿No? Creo que de lo que se trata al final es de que en todos los ámbitos, desde la academia y desde el activismo, estemos, y desde quien dirige y toma las decisiones, estemos formados realmente, y por eso también debería haber una formación mutua, ciencia, activismo, activismo, ciencia. Debemos estar formados, informados para poder dar esas respuestas. Quien dirige, desde luego, se clasifique de una u otra manera, debería estar formado e informado en todos los aspectos que atañen, en este caso, a la protección y defensa de los animales. Muy bien. Profe Diego, Gracias. ¿qué le parece? No, yo pues agradezco la invitación y compartir con ustedes. Yo simplemente diría, ya como un poco como ser humano y escuchándolos ustedes, y yo creo que estar en el movimiento animalismo y especialmente en entornos urbanos, como que nuestro tema es este. La ciudad es un acelerador de interacciones, nos fascina, estamos enganchados en la aceleración de interacciones, es uno de los grandes inventos humanos, genera mucha irritación y mucho estrés, y yo quiero saber si podemos probar
si la ciudad sin animales, que existió, de hecho la ciudad fue expulsadora de animales en los momentos tempranos de su urbanización, expulsó vacas, caballos y otros animales que estaban en esa ecología, y más recientemente en Bogotá, claramente en los 50 años, empezamos a invitar a otros animales. Yo quiero saber si la experiencia urbana con animales va a ser mejor o peor. Y con el humano. Y la experiencia urbana. Tanto para el bienestar del animal no humano, que se lo debemos, como para el bienestar del animal humano, porque la invitación a la metrópolis, a los perros, que se están convirtiendo según los datos en unas verdaderas perrópolis, la invitación fue por razones de nuestro bienestar. Así es. Los perros pueden ser la última esperanza como para ver otro ser vivo, conmovernos, alegrarnos, relajar el cuerpo y establecer contacto emocional y espiritual con otro ser vivo. Ese puede ser, los perros pueden ser, lo estoy leyendo afuera y entró en nuestra experiencia vital. De hecho, es una vida tan compleja que los perros, voy a hablar de los perros porque son muy dominantes además en la perrópolis. Los perros son nuestros últimos educadores de relajación del cuerpo, contacto visual, entrada en contacto con ellos, cosa que en las ciudades por razón de la fragmentación social, la desconfianza, no existe con los otros animales humanos. No existe, es duro, es rosado, está lleno de conflictos y no está probado, y eso es lo que tenemos nosotros en lo que tenemos que colaborar, si la metrópolis humana es mejor cuando se vuelve una perrópolis. Eso está por probarse. Y lo tenemos que probar, entre otras cosas, disminuyendo la miseria que nosotros le causamos a los animales y aprendiendo las lecciones como humanos que tenemos que aprender de los perros. Entonces tengo una última reflexión que pedirles, y les voy a contar dos casos que para mí son casos extremos, que los conocí en persona para que los analicemos. Uno es uno de los errores del activismo. Por ejemplo, hace algún tiempo me encontré en algunas ciudades del mundo, alguna colombiana también, donde se empezó a perseguir mucho al habitante de calle que tenía perro como si fuera un maltratador por el solo hecho de ser un habitante de calle. E incluso hubo agresiones muy fuertes y retiro de esos animales, y se llevan esos animales, y yo conocí la trazabilidad futura de esos animales después, y esos animales terminaron plenamente deprimidos y cosas por el estilo. Y luego la academia nos ilustra diciéndonos que los animales de los habitantes de calles son mentalmente más sanos que cualquier animal de balcón de estrato 5. Y es cierto, es totalmente cierto. Cuando uno pasa por al lado de un habitante de calle con un perro, ese perro no trata de atacarlo a uno, ni al perro que lleva a uno, ni nada. Son muy nivelados psicológicamente esos perros. ¿Por qué? Porque están todo el día con el ser que aman. ¿Qué perro no quiere eso? Todos los perros que están todo el día con uno son muy nivelados psicológicamente. Eso les cuento de un lado de la película. El otro lado de la película está por aquí Mateo, que vi que no me va a dejar mentir. Una vez fuimos a visitar al coronel Arias en Inbemar, ¿te acuerdas? Y Inbemar, bueno, tiene una capacidad científica descomunal aquí en Colombia, y él nos contaba una anécdota, que cuando colapsó la ciénaga, un ecosistema entero colapsó y se murió absolutamente todo, prácticamente de un día para otro, él fue a averiguar y decía, bueno, pero aquí la comunidad académica no lo vio venir, no hubo ningún informe. Y nos dijeron, sí, nosotros redactamos un paper hace 15 años que se publicó en la revista Krankenwenger de Alemania, en alemán, pero nadie hizo caso. Y eso muchas veces es la academia, que para mí eso es una academia maravillosa porque fueron científicos que se dieron cuenta que eso iba a pasar, pero eso no es activismo, estamos de acuerdo. Entonces, con estos dos planteamientos, y ya ahora sí como reflexión final, ¿qué deberíamos corregir de lado y lado para que ese 70% se vuelva 100%? Y también una reflexión final, los que escribieron el paper de que el toro no sufre también son activistas, taurinos, pero son activistas. También es activismo eso, al fin y al cabo. Hay un sesgo previo con el cual uno hace ese ejercicio. Así que les pregunto si ahora sí con estos dos ejemplos, ¿qué deberíamos corregir? ¿Qué podemos hacer para que ese 70 que nos decía Gabriel se vuelva un 100? ¿Quién quiere empezar?
¿Sí? Ahí, mira, Gabriel tiene. Ahí, profesor, perfecto. Me voy a remitir a algo que dijo alguien del público ahora. Yo lo resumo en humildad. Humildad, humildad, humildad y humildad. Ni la academia lo sabe todo, ni el activista lo sabe todo. O empezamos a trabajar más de la mano, más en red, empezamos a analizar más los propios datos en mesas mixtas, conjuntas, en trabajo conjunto, y somos más humildes, o creo sinceramente que, como ya hemos visto y María lo explicó claramente, se nos vienen por delante retrocesos importantes, o se nos pueden venir retrocesos importantes, si no damos solidez a todo el trabajo que hemos hecho, y esa solidez debe venir de la mano, esa solidez debe venir de la mano de los dos lados, en este caso, que es de los que estamos hablando. No, yo diría como temas para investigar. A mí, de nuevo, la invitación a los perros en las ciudades, ¿a dónde vamos a terminar y qué vamos a hacer con eso? Eso lo tenemos que investigar a fondo. Hay varios escenarios. Los perros, que son tan importantes en la propia estabilización emocional de las familias donde habitan, si eso va a generar más fenómenos de cohesión social. Yo quiero saber si la perrópolis va a aumentar o disminuir la cohesión social, y hay rutas en que eso ocurre. Ayuda a las familias. Hay una cosa muy interesante que dijo Antonio. La presentación de familia interespecie esta mañana es interesante, porque uno diría, familia interespecie, unidad familiar interespecie. No, es la metáfora de la ciudad multiespecie tan integrada que se autoconsidera una familia, si entendí bien. Re ambicioso, pero re difícil de lograr, porque hay un patrón sociológico, social, psicosocial, que es este: el perro es mío, puedo tener una relación humanitaria, benevolente y animalista con él, lo encierro dentro de mi familia, y las familias salen, y los individuos con sus perros, a desencontrarse desde su individualismo fragmentado. Eso es una ruta, todo el mundo con perro, pero todo el mundo desconectado. El perro se supone que es el animal que genera la reconexión, pero encerrado dentro de las familias es el perro de la familia, y sale todo el mundo con sus perros a odiarse en el espacio público, Antonio. De tal manera que el perro, aunque genera cohesión interna de la familia, hoy en día, como lo estamos viendo en derecho de policía, está generando otro fenómeno adicional de fragmentación social. Esa perrópolis, vamos a terminar llenos de perros adentro de las casas, odiándonos por fuera de las casas, o si no, vean las peleas por orina y excretas. Entonces mi pregunta está abierta de nuevo. Si los animales nos están enseñando a relacionarnos con ellos, ¿dónde está la cohesión social entre las unidades familiares que se están otra vez dulcificando con la presencia de perros y gatos? O sea, dulces con el perro y el gato de hacia adentro, y duros y fragmentados hacia afuera. Si esa era la enseñanza que nos iba a dar la reconexión con los animales. Luego hay estudios científicos que confirman que la educación en la empatía hacia los animales genera mejores comportamientos prosociales en las aulas, que reducen el bullying escolar, el matoneo y cosas por el estilo. Había una profesora colombiana, miembro de Copa también, Carolina, que ella nos contaba un ejercicio muy interesante. Ella dice: el niño dentro del colegio está como en competencia, entonces como está en competencia no se puede mostrar muy empático y compasivo con los otros, porque se pone en una situación de privilegio negativo, digamos. En cambio, con el animal no hay amenaza, entonces puede ejercer su empatía, su compasión, su amor, y mostrarse sensible con el animal. Pero ella me decía, pero la empatía es un músculo, que cuando la empiezas a usar las trasladas un poco más allá, y ahí se genera esto. Pero ¿con cuál perro, Leo? Con el perro mío yo ejerzo el músculo de la empatía. Todos los demás, incluso animalistas, somos con el ojo juzgador del comportamiento de los demás perros. Yo perros juzgo dueños, pero perros nunca. Pero
No, pero entiendo perfectamente. O sea, lo que te el quiero perro decir con es, lo que trae detrás. hay que mirar cuál es, digamos, la cohesión social que va a generar este experimento de interespecie. Y yo no creo que está resuelto. Eso es lo que me parece que Antonio quiere intervenir con la idea, pero no está resuelto. Una ciudad llena de estrés socioeconómico, de estrés económico, de estrés por movilidad. Tenemos el pequeño momento de descanso con los perros, pero en el espacio público, sin parques, sin iluminación y sin cultura, el perro en el espacio público vuelve a ser un estresor y no un reductor del estrés social y de la cohesión social. Nada de esto es lógico, todo esto son posibilidades de organización. Especulaciones, claro. ¿Hacia dónde puede ir? Sí. Estaba la mano levantada aquí, Gabriel, después Connie, después María, porque creo que ahora se activó esto al final. Al principio estaban de acuerdo. Muy bien. Bueno, yo creo que con esos tres ejemplos, esos tres casos que vos nos comentás, de la mano de lo que decía Connie, de la humildad, creo que también como encontrar el sentido de para qué hacemos las cosas como académicos y como activistas. Yo hago las cosas para que me reconozcan como el mejor activista que lleva 50 años acá y soy el que sabe cómo se hacen las cosas, o yo hago las cosas como académico, mis estudios, mis investigaciones, para que digan que yo soy el que traje este concepto, acuñé este concepto, o está teniendo los últimos resultados en algo, o lo estoy haciendo de verdad pensando en los animales, poniendo a los animales en el centro, y eso nos debe llevar a resultados muy distintos. Cuando yo retomo el rumbo de para qué estoy haciendo las cosas, y no es para alimentar mi ego, sino para de verdad pensar en una sociedad que está construyéndose en medio de un montón de variables y que pese a eso debe promover unas relaciones más armónicas, unas relaciones también que nos permitan florecer como individuos, animales de todas las especies. Creo que eso nos va a llevar a otros resultados. Yo he trabajado el tema de animalismo y también el tema de las migraciones humanas con personas refugiadas y migrantes, y en algún momento iba caminando con una compañera animalista y nos encontramos una familia de personas migrantes con unas condiciones de vulnerabilidad tremendas con un animal compañero, y su reacción inmediata fue: voy a llamar a la policía para que les quiten ese perro. Yo como, ¿y por qué? Sí, como, no, pero es que ese perro no tiene por qué estar ahí. Ellos tampoco. O sea, en realidad nadie debería estar en esas condiciones, y creo que pensarse la familia interespecie en realidad pasa por entender que, como desromantizar la idea de la familia de personas con determinadas características sentadas muy cómodamente en un sillón de una casa, y entender que las familias viven juntas, se construyen juntas, sufren juntas, y que es justamente a partir de ese relacionamiento que cada una de esas personas que conforman la familia, hablo de personas refiriéndome también a los animales, florece como individuos. Creo que al principio tocaste, sin nombrarlo, el dictador que es el culpable de casi todos los problemas humanos individuales y colectivos, que es el ego. El ego arruina prácticamente todo lo que toca, y nos toca a todos. Entonces es verdad, los humanos individualmente no hemos sabido gobernar eso, pues va a ser difícil gobernar ciudades con 5 millones de egos y cada uno con su perro. Entonces, bueno, seguimos entonces Connie y María, que también tenían algo ya para decir. Vale, dos cositas muy cortitas. En relación un poco a lo que tú estabas comentando, me voy a poner en otro contexto. Ahora mismo en Europa la soledad no deseada se considera una pandemia, ¿vale? Tenemos un porcentaje de personas que viven en situación, insisto, de soledad no deseada, cuyo único lazo afectivo existente es su animal de compañía. Y en muchos casos, ese animal de compañía es la familia de esa persona, son familia, una persona mayor en situación de soledad no deseada y su perro. Ese perro es agente socializador de esa persona. Esa persona no bajaría a la calle, no haría ejercicio, no caminaría, no estaría un poquito más en comunidad, en sociedad, no tendría esos lazos sin ese agente socializador que es su perro, por ejemplo. Y comentando en relación con otras personas en situación de vulnerabilidad, que son las personas en situación de calle,
que para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de lo que nos encontramos allí es, bueno, una persona en situación de calle con su animal de compañía no puede encontrar un trabajo, no puede ir al médico, ¿quién cuida a su animal mientras voy al médico? No puedo ir a una entrevista, no puedo salir de esa situación, se perpetúa esa situación. Pero en cuanto a quién vive mejor, ese perro de familia o ese perro de persona en situación de calle, el perro de la persona en situación de calle normalmente puede desarrollar comportamientos naturales de su especie, mucho más que el perro que vive en un maravilloso loft de 500 metros cuadrados al que se le pone perfume, se le viste, se le pintan las uñas, se le saca siempre en un bolso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final, la ciencia nos dice qué comportamientos son normales en esa especie, qué comportamientos debería poder tener ese animal, ¿no? Y contradictorio el que queramos quitar, separar a estas familias por encontrarse en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, como respuesta, en teoría, a un bienestar animal malentendido. De acuerdo. María. Termino muy breve. Yo creo que no avanzamos si no tenemos capacidad o no la mantenemos, la capacidad de replantearnos cómo estamos haciendo las cosas. Esto tiene que ser un ejercicio periódico, o sea, autoimpuesto, y el estar abiertos a que nos provoquen con nuevos planteamientos. Creo que es absolutamente sano, pero necesario también para avanzar en el movimiento, reconocer errores, reconocer que hay otras maneras de hacer las cosas, y desde el ámbito académico, esto es algo que también vivimos desde el mundo jurídico, parece que eres, ¿no? que eres menos profesional o que bajas en nivel si no mantienes una terminología que no entiende nadie. Esto es algo que, por ejemplo, en Intercis nos estamos esforzando mucho, y realmente el esfuerzo es real, lo aseguro, por intentar, bueno, pues, traducir, y eso es parte del éxito, es decir, es ver que tu trabajo no tiene el éxito que esperas si no has conseguido que los demás lo entiendan, ¿no? Entonces, estas publicaciones en estas revistas científicas son excelentes para después darte, ya tengo la altura, y ahora que ya tengo la altura, para defenderla ya donde haga falta, la voy a hacer llegar a quienes realmente necesitan ese conocimiento para seguir avanzando, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que aquí, a modo de conclusión, hay algunos acuerdos y hay algunos y más preguntas, ¿no? Como decías, Diego, ¿qué va a pasar con este experimento? Lo sabremos en algún tiempo seguramente, pero se abrieron más preguntas, y yo creo que son preguntas interesantes justamente para empezar a resolver desde la academia, desde el empirismo. Sí que creo que hemos llegado a la conclusión, no sé si están ustedes de acuerdo, que una academia sin activismo es inútil, un activismo sin academia es peligroso. Creo que como reflexión podríamos llegar ahí, y que estamos instados al diálogo desde la humildad, desde la aniquilación del ego que a veces nos lleva a pensar que somos algo más importante de lo que realmente somos, que es muy importante, pero no basados en esos principios ególatras. Y por último, preguntarnos, ¿no?, cuál van a ser las dinámicas que vamos a establecer en el futuro para que no haya un divorcio, sino un feliz matrimonio entre estas dos estructuras sociales, porque son estructuras sociales. Al final, es verdad lo que decías, Connie, que clasificar es odioso, pero inevitable para comprender. El cerebro humano necesita la clasificación para desenvolverse en el planeta, ¿no? Y de esta manera, pues, que los activistas se nutran de las personas que están en la academia y quemando sus pestañas con los libros, y que los académicos también entiendan que la transformación social viene de ese compromiso, viene de tomar posición, y que el sesgo cero es imposible, como decíamos, estaba el activista taurino haciéndonos papers en contra, así que ahí tenemos también cómo funcionan muchas veces las cosas. Muy agradecido por la participación, y pasamos al resto del evento, y les pido un aplauso para los entrevistados y panelistas. Gracias, muchas gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.